para nosotros como iglesia. El mensaje que Dios tiene más importante para cada uno de nosotros. Y es importante que meditemos, y si pueden apagar los celulares, va a ser mejor, que meditemos en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios tiene un mensaje, Jesucristo tiene un mensaje, y cuando Jesús comenzó su ministerio, si ustedes conocen, recuerdan que Jesucristo tenía aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio. Era un hombre joven, era un hombre con experiencia al mismo tiempo, y empezó a predicar la palabra de Dios. Pero antes de que Jesús comenzara a predicar, dice la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios, dice la Biblia que Jesús fue llevado al desierto, fue movido por el Espíritu y fue llevado al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, y allá en el desierto experimentó lo que es tener hambre. Experimentó lo que es tener hambre. Pasó 40 días y 40 noches allá en el desierto, así que después de tanto tiempo así, creo que el cuerpo comienza a tener hambre, ¿no? Así que tuvo que experimentar hambre, pero fue llevado allá y fue tentado, dice la Biblia, que Satanás vino y lo tentó. Vino Satanás y trajo tentación a él. Y Jesucristo lo reprendió las 3 veces que Satanás lo tentó. Pero una vez habiendo pasado la prueba, la tentación, y pasando esos 40 días que eran necesarios, dice la Biblia que los ángeles de Dios le servían. Amén. Una vez cumplidos los 40 días, y una vez que Satanás se apartó de él, los ángeles le servían allá en el desierto. Cuando Jesús comienza su ministerio, comienza a predicar el evangelio, comienza con estas palabras diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue el mensaje con el cual comienza Jesús este ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que lo que Jesús comienza a predicar es el reino de los cielos. Comienza a hablarnos del reino de los cielos, comienza a hablarnos que el reino de los cielos se ha acercado y que tenemos que aprovechar que está cerca de nosotros. Amén. Que está cerca de nosotros, porque hay otro reino, que es el reino de las tinieblas, del cual hemos estado siempre presos, atados y sujetos a esclavitud por causa, y ustedes lo saben, por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Amén. Y muchos culpamos a ellos, ¿no? Pero hoy en este tiempo no podemos culpar a nadie, porque Jesucristo ya trajo liberación, trajo la provisión para nosotros, para que tú y yo ya no estemos sujetos a esclavitud, ya no estemos sujetos a ese reino de las tinieblas, sino que podamos ahora aprovechar y estar unidos, estar sujetos al reino de los cielos, que es el reino de Dios, el reino de las tinieblas, que en el reino de Dios es donde se operan las cosas y los milagros sobrenaturales, que en el reino de Dios es donde se operan la manifestación sobrenatural del poder y de la mano de Dios, que bajo el reino de Dios se operan sanidades y milagros, que bajo el reino de Dios se operan liberación, sanidad del alma y cosas extraordinarias que no son naturales. Eso es solamente bajo el reino de Dios, no bajo el reino de las tinieblas, ni tampoco bajo el reinado
de la tierra, los reinados terrenales, que eso fue una de las tentaciones que Satanás le dijo a Jesús cuando estaba en el desierto. Dice la Biblia que Satanás lo llevó a lugares altos y allá le mostró los reinos de la tierra, dice la Biblia. Le mostró los reinos de la tierra y le dijo a Jesús, le dijo, todos estos reinos te los voy a dar yo a ti, le dijo, si postrado me adoras. Si te postras y me adoras, yo te voy a dar todos estos reinos. Fue una de las tentaciones que Satanás puso a Jesús. Pero Jesús respondió con la misma palabra, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Inmediatamente se fue. Amén. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, porque cada vez que Satanás vino a traer una tentación, Jesús le contestaba con la misma palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y así que Jesús con la misma palabra siempre respondía a esas tentaciones. Pero el mensaje que Jesús comenzó a predicar, es importante que lo notemos, que en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia, dice, Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Jesucristo no comenzó predicando diciendo, acéptenme a mí para que puedan tener el perdón de pecados. Y creo que nosotros, la iglesia, hoy en día hemos cometido el error de predicar a la gente y decirle a la gente, acepta a Jesucristo para que puedas tener el perdón de los pecados. Porque Jesucristo nunca dijo, acéptenme a mí para que puedan tener el perdón de pecados. Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. En Lucas capítulo 4, versículo 43, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para predicar el reino de los cielos, para anunciar el reino de los cielos, que se ha acercado, que el reino de los cielos está aquí. Y si no está en tu vida, hoy puede estar en tu corazón. Que hoy puede estar el reino de los cielos en tu corazón y en tu vida. Que si tienes luchas, todos las tenemos. Pero cuando estás en el reino de Dios, Dios te da soluciones y Dios es tu ayuda. Es una gran diferencia cuando te encuentras en el reino de Dios, cuando te encuentras sujeto al reino de Dios. Pero muchos pasan por alto el mensaje esencial, el mensaje más importante del cual Jesús nos está hablando, que dice, arrepiéntanse. Y ese es el primer mensaje, el mensaje más importante, y no podemos brincarnos. Y hay mucha gente que se saltea esa palabra y se salta esa acción. Y no se puede uno entrar en el reino de los cielos si no hay arrepentimiento. Muchas personas encontramos hoy en día que hacen la confesión de fe, que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no cambian nada en sus corazones, en sus vidas. Los miramos hablando igual, los miramos actuando igual, miramos que no hay un cambio real y verdadero en sus vidas, un cambio que podamos ver. Amén. Porque no ha habido un arrepentimiento genuino, porque se han pasado por alto el mensaje esencial que Jesucristo vino a traer a este mundo. Cuando comenzó a predicar acerca del reino de Dios. El reino de Dios, para poder entrar necesitamos arrepentirnos. Y
Y cuando Jesús les dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la palabra arrepentíos viene del griego metanoeo. Metanoeo se deriva de dos palabras. Primera es meta, después, significa después. Noeo es pensar, viene de pensamiento, de pensar. O sea, que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, con hacer un cambio de mentalidad. Por eso muchos que vienen a la iglesia, que vienen y conocen a Jesucristo y aceptan a Jesucristo y se opera un genuino arrepentimiento cuando después regresan con su familia, regresan con sus amistades y le dice, es que ahora soy evangélico. La gente le dice, ¿qué pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Es que no es que le lavaron el cerebro, sino es que hubo un genuino arrepentimiento, un cambio de mente, una transformación, un cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, no podemos nosotros ser nacidos de nuevo en el Espíritu. Si no hay un arrepentimiento, ¿se fija qué tan esencial, qué tan importante es que podamos entender el mensaje de Jesús, el mensaje con el cual Jesús vino a predicar a la iglesia? ¿Se da cuenta por qué muchas veces usted está batallando con las mismas debilidades, con los mismos problemas y sigue luchando y luchando con actitudes, con emociones, con pensamientos que usted dice, yo no quiero tener esto? Y es porque realmente no ha tomado usted, porque esto de arrepentimiento se trata de una decisión. Es una decisión, no es que yo no pueda decir, es que yo no puedo arrepentirme. Es una decisión que todos tenemos que hacer. Arrepentimiento tiene que ver con una decisión donde tú decides cambiar tu manera de pensar y cambiarla al estilo, al modelo de la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene tres implicaciones. Tiene tres implicaciones que son las siguientes. Número 1. Renuncia y cambio de actitud. Si tú recibes el mensaje de Jesús, que es de arrepentimiento, tienes que entonces hacer una renuncia al estilo anterior, al modelo anterior. Si no, es puro hablar. Amén. Porque hoy por hoy hay muchas personas que comienzan a aprender, es fácil aprender el estilo religioso que se usa dentro de la iglesia. Por ejemplo, el estilo religioso es el amén, el Dios te bendiga, el gritar un gloria a Dios, el gritar un aleluya. Amén. No tiene nada de malo, no está pecando usted con decir amén, solamente me está confirmando lo que yo estoy diciendo. Amén. Así sea. Entonces, implicación número 1 tiene que ver con renuncia y cambio de actitud. Si no hay una renuncia al estilo anterior y un cambio de actitud, no ha habido un arrepentimiento. Amén. No ha habido ningún arrepentimiento. O sea que si una persona tiene años y años dentro del evangelio, viniendo a la iglesia, asistiendo a la iglesia, y quizás ya predica, quizás canta, quizás ministra, pero no ha habido un cambio en su vida, todo eso es en vano. Hay mucha gente que hoy por hoy solamente está sirviendo como puente para que otros entren al evangelio. Está sirviendo como puente porque les comparte de Cristo, les comparte a otras personas, las otras personas sí reciben el evangelio, hay un arrepentimiento en sus vidas y en esta persona no hay arrepentimiento, solamente está siendo como un puente para otros. Al final de cuentas ese puente se va a caer. Y será terrible, ¿no? Será terrible no entrar realmente al reino de los cielos. Porque a veces nos confundimos creyendo que el ser religioso nos va a hacer unas personas distintas y nos va a cambiar. No nos cambia. Tiene que haber un arrepentimiento, una renuncia, un cambio de actitud. Esa es la primera implicación de lo que es el arrepentimiento. Segunda implicación es sumisión y deseo de aprender.
Sumisión tiene que ser sumiso. Y deseo de aprender, tiene que tener deseo de aprender. Si te has arrepentido, tienes que someterte. Yo no me someto a nadie, dice alguien. Pues ese es tu problema. Por eso no cambias. Porque no se quieren someter. Hay gente que no se quiere someter, dice, no, las cosas son así. Y a mí ni el pastor me va a decir cómo haga las cosas, yo sé cómo. Es que hay personas que así dicen, aunque delante de mí no lo digan, pero por allá lo dicen. ¿Sí? Creo que a lo mejor no vinieron, ¿verdad? Ahí está el video, ahí lo pueden mandar. Hay gente que así es, no se quiere someter, no se someten a nada ni nadie. Cuando uno se arrepiente, se hace sumiso, se somete a la autoridad, se somete a Dios primeramente. Y hay quienes dicen, no, yo me someto a Dios, pero no a los hombres. Yo no me voy a someter al pastor, es un hombre. Yo no me voy a someter a los líderes en la iglesia, son gente. A Dios sí me someto. Bueno, cuando tú te sometes a Dios, te tienes que someter a los que Dios ha puesto bajo liderazgo. Amén. Es más, si te sometes a Dios, te tienes que someter a la policía y respetarla. Porque dice la Biblia que los que están puestos en el gobierno son puestos por Dios. Amén. Los que están puestos en el gobierno, la policía, el gobierno, todos están puestos por Dios, aunque no nos gusten de repente. Amén. Entonces tenemos que someternos a ellos. Tenemos que tener un deseo de aprender más de Dios. Cuando hay un arrepentimiento, tú deseas aprender más de Dios. Tú deseas conocer más de Dios. Número 3, la tercera implicación de lo que es el arrepentimiento es un continuo perfeccionamiento. Tiene que haber un continuo perfeccionamiento. No te puedes quedar en el mismo lugar, en el mismo nivel, decir, no, yo ya aprendí todo, ya conozco todo, ya leí la Biblia 4 veces. Ya estoy bien, ya no necesito ni ir a la iglesia. No, es un continuo perfeccionamiento. Nos vamos perfeccionando en la fe. Dice la Biblia que el tiempo es corto, la venida del Señor está cerca, así que el que es santo, santifíquese aún más. ¿Cuántos santos hay aquí? Somos santos porque Cristo nos hizo santos, ¿no? No somos perfectos, pero nos vamos perfeccionando. Si ayer fallamos, si ayer cometimos errores, ya hoy no los vamos a cometer. Porque ayer nos arrepentimos de lo que hicimos. Y hoy vivimos una vida distinta. Hemos aprendido, muchas veces aprendemos a través de los tropiezos, de las experiencias que vivimos en la vida. A veces llega solita, la vida nos va mostrando experiencias, nos va presentando diferentes cosas que nosotros ni pensábamos a veces, pero a veces llegan cosas a nuestras vidas que ni siquiera pensábamos que a nosotros nos podrían pasar. Pero así nos pasan en la vida y aprendemos, son experiencias para nosotros, para que podamos crecer, vayamos perfeccionándonos. Vayamos madurando, creciendo en la fe, aprendiendo más y más de Dios cada día. Eso fue lo que el Señor Jesucristo comenzó a predicar y anunciar bajo su ministerio. Comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a hablar y la gente le gustaba oírlo. La gente le gustaba oír lo que Jesús decía. Aún los niños les gustaba escuchar lo que Jesús decía. Porque si usted recuerda, Jesús predicaba y hablaba un lenguaje, primeramente, hablaba un lenguaje, usaba palabras, términos que eran fácil de entender para toda la gente. No usaba palabras tan elevadas que la gente decía, wow, qué palabras usa, no entendí lo que dijo, pero wow, ¿no? Como hay personas, ¿no?, elocuentes que han estudiado y que conocen muchas palabras muy elocuentes, muy elevadas y que pueden hablar y hablar y hablar y la gente dice, wow, qué palabras usó, no sé qué dijo, pero wow, ¿no? Parece que sí estudió. Jesús usaba palabras que la gente podía entender.
no solamente usaba palabras que la gente podía entender, sino también hablaba historias, compartía historias. ¿Y a quién no le gustan las historias? Los cuentos. Pues empezaba a narrar historias y la gente le gustaba. Predicaba en parábolas muchas veces y la gente le gustaba. Y yo creo los niños que venían a escuchar las historias que Jesús tenía que contar, ¿no? Y había mucha gente buscándolo. Pero en una ocasión, si quiere tomar nota, está en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, 12 por ahí. Se encuentra una historia donde en una ocasión traen a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Se encuentra Jesús, esta era una mañana, se encuentra Jesús en el templo y como él acostumbraba, se encuentra en el templo y de repente le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y vienen y le dicen al Señor, le dicen: Señor, Maestro, Rabí, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en adulterio y la ley de Moisés nos dice, Moisés nos dijo bajo la ley que a toda persona que fuera sorprendida en adulterio fuera apedreada. ¿Qué nos dices tú? Pero cuando ellos venían para tentarle. Pero Jesús tenía una palabra para esta mujer. Ellos quizás no sabían que Jesús tenía una palabra, que ellos mismos se estaban haciendo instrumentos para que ella viniera a traerle a Jesús, para que Jesús le diera esta palabra que le iba a dar. Una palabra que Jesús le iba a dar. Cuando usted, imagínense la escena, está esta mujer en medio de toda la gente y está siendo acusada de adúltera. La ley establecía que si encontrabas a una persona en adulterio, no es que la ibas a encontrar sola, ibas a encontrar con la otra persona. Entonces siempre uno se pregunta, ¿dónde está el varón? ¿Por qué no trajeron también al hombre? Si la encontraron en adulterio, ¿por qué no más trajeron a la mujer? ¿Dónde está el hombre? Siempre se pregunta uno cuando lee ese pasaje. ¿Qué pasó entonces? ¿La encontraron sola cometiendo adulterio? ¿Cómo? ¿Tuvieron que a lo mejor estar en internet? ¿Cómo la encontraron? Entonces tenía que estar el varón también. ¿Dónde está el varón? ¿No lo trajeron? Pero Jesús no se turba. Jesús conocía, yo creo, lo que estaba... O sea, que sabía que iban a venir. Y Jesús, tranquilo, sin preocuparse, empezó a comenzar a escribir en la tierra. Algunos estudiadores dicen, no es comprobado, pero algunos dicen que mientras Jesús escribía los nombres de las personas que se habían acostado con esta mujer y que estaban entre la multitud que venían acusándola. No se sabe, pero podía haber sido. Y Jesús empezó a escribir. No sabemos qué escribió, pero Jesús estaba escribiendo algo en el suelo, algo que los puso preocupados a ellos. Y Jesús lo único que hizo, levantó su cabeza, les dijo: el que de ustedes esté limpio de pecado, sea el primero en tirar la piedra sobre ella. Dice la Biblia que todos, uno por uno, comenzaron a irse, desde el mayor al menor, y se fueron y la dejaron a ella sola. Ahora, Jesús era el único que podía agarrar una piedra y decirle: yo soy limpio de pecado, ¿por qué vienes a traer inmundicia? Y matarla a pedradas. Pero notemos que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Esto me recuerda en una ocasión que los apóstoles fueron enviados a Samaria, a una parte, a un pueblito, y le dice Jesús: vayan allá y preparen, busquen un lugar donde nos reciban. Entonces los apóstoles fueron y llegaron allá, y entonces la gente no los quiso recibir. No quisieron recibir a Jesús, no quisieron que llegara Jesús allí. Entonces se regresan y le dicen al Señor: Señor, no quisieron recibirnos, ¿qué hacemos?
Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma, Señor. Y el Señor les dijo, nos reprendió, les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perderlos, sino a salvarlos. Yo no he venido a traer condenación, sino a salvación. A eso vino Jesús. Y muchas veces nosotros, la iglesia, es lo que traemos, ¿no? La gente le traemos condenación. Te vas a ir al infierno por borracho. Te vas a ir al infierno por mentiroso. Te vas a ir al infierno por esto, por aquello. Cambia porque si no te vas a ir al infierno. Te traemos condenación en lugar de decirle, ¿sabes qué? Hay salvación para tu vida. Jesucristo tiene esperanza de vida para ti. En Cristo puede cambiar tu vida, puede ser distinto. Dios tiene perdón para ti, arrepiéntete. Amén. Entonces aquella mujer, regresando a la historia, aquella mujer se encuentra sola y Jesús está allí con ella y voltea a verla a Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella le contesta, le dice, Señor, se han ido. Y Jesús le voltea y le mira y le dice, yo imagino con ojos de ternura y de amor y de compasión, le dice, mujer, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Le doy un aplauso al Señor. Una gran oportunidad que Dios da. Yo creo que esa mujer no perdió la oportunidad. Yo creo que esa mujer no perdió la oportunidad y recibió el mensaje. Porque a veces no tenemos que hacer una confesión de fe para recibir la salvación de Dios. Creo que cuando recibimos al Señor y recibimos su palabra y nos arrepentimos y cambiamos, entonces Dios nos salva. Dios salva nuestras vidas. Pero a veces nos convertimos muy técnicos y muy sistemáticos para poder presentar la salvación. Nos hemos convertido muy sistemáticos la iglesia, ¿no? Y tenemos que decirle, no, si no has hecho la confesión de fe, no eres salvo. Para gente que ya está viviendo en el Evangelio. Más bien, tiene que haber un arrepentimiento, porque hay mucha gente que ha hecho la confesión de fe y no se ha arrepentido. Ya la ha repetido como 20 veces. Yo los primeros 3 años que vine a la iglesia, yo no sé cuántas veces, yo perdí la cuenta de cuántas veces hice la confesión de fe. No pasaba nada en mi vida, seguía igual de perdido. Hasta que por fin entendí, reconocí que necesitaba arrepentirme, cambiar mi estilo de vida y entregarle mi vida al Señor. Fue cuando entonces hubo cambios en mi vida, realmente. Hay otra historia que se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 1, en la que acabamos de meditar en esta historia. Jesús tenía una palabra para ella, para esta mujer, y le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vamos a encontrar que a través de diferentes historias donde Jesús se encuentra con personas, siempre tenía una palabra para ellos que darles, una palabra de esperanza, una palabra de vida. Yo te quiero decir en esta tarde que si tú estás aquí en este lugar, Dios tiene una palabra de esperanza para tu vida, una palabra de vida para ti. No una palabra de condenación, sino una palabra de salida, una palabra de libertad, una palabra que puede cambiar el rumbo y la dirección de tu vida, de los pasos que tú estás llevando. Y yo creo que Dios tiene una palabra para ti en esta tarde, por eso te ha traído a ti en este lugar el día de hoy. En Lucas capítulo 14, versículo 1, encontramos a Jesús que sana en el día de reposo a un hombre hidrópico. Un padecimiento, la hidropesía, si no la conoce, la hidropesía es una enfermedad muy terrible, porque la persona tiene sed, pero entre más toma agua, más sed le da y no sacia su sed. Esa es la enfermedad de la hidropesía. Imagínese estar tomando agua para saciarte. No sé cuántas veces te ha pasado algo similar a la hidropesía, que tienes sed y tomas algo pero no te sacias. No te sacia tu sed. Pero la hidropesía es mucho más allá que eso que tú has sentido. Es una enfermedad muy terrible, que la persona entre más toma agua, más sed tiene y no puede saciar la sed. Bueno, en esta ocasión Jesús ha sido invitado a la casa de un gobernante que es fariseo. Al decir fariseo no quiero decir que es un sacerdote. Muchas veces pensamos que por ser fariseo tiene que ser un sacerdote. No es un sacerdote. Hagan de cuenta que es un testigo de Jehová. Es una religión, pues.
Amén. Y entonces vamos a hacer de cuenta que Jesús llega con este hombre fariseo, y entonces Jesús le hace una pregunta. Les pregunta a ellos: ¿es lícito sanar en día de reposo? Y se quedan como no pudieron contestarle. Entonces Jesús toma al hombre hidrópico, lo sana y lo despacha. Le dice: vete en paz, estás sano. Entonces todos se quedan allí como: el día de reposo, ¿cómo anda sanando? Eso es hacer trabajo. Y Jesús los deja callados diciéndoles: ¿quién de ustedes, si se cae un asno o un buey en un pozo, no lo sacan en día de reposo? Ellos, condenados por su propia conciencia, acusados por su propia conciencia, así dice la Biblia, acusados por su propia conciencia. Yo me imagino que alguno de ellos había tenido la experiencia de que algún animal de ellos se les cayó a un pozo y lo sacó en día de reposo, mirando que nadie los mirara. Yo me imagino, eso es mi imaginación, ¿ok? Así que yo soy el predicador, yo puedo imaginarme lo que quiera, ¿no? Y bueno, no dice la Biblia, pero yo me imagino eso. Pero dice la Biblia que estaban acusados por su propia conciencia. Entonces Jesús les explica, les dice: ¿quién de ustedes no saca a su buey o a su asno en día de reposo si se cae en un pozo? ¿A poco lo dejarían morirse? Pues más que un buey o que un asno es este hombre, que necesitaba ser sanado. Por tanto les digo que es lícito hacer lo bueno en día de reposo. Y ¡pum!, los dejó callados. Me encanta el carácter de Jesús. Me encanta cómo a lo bueno le dice bueno, y a lo malo le dice malo, y a los hipócritas les dice hipócritas. Y tenía la autoridad porque conocía bien los pensamientos. Aleluya. Amén. Amén. Y sabía quiénes eran y quiénes no eran. Pero no se quedaba callado, se los decía. Nosotros muchas veces nos quedamos callados, ¿no? Amén. Porque realmente no conocemos realmente el corazón. A veces juzgamos las apariencias. Qué bueno que nos quedamos callados. Quédese callado mejor. Que Dios hable al corazón.